Significado. Para empezar, ¿de dónde proviene la palabra cromatografía? Bueno, proviene del griego croma, que significa color, y grafos, que significa escribir, escritura a color, que técnicamente significa la separación física de compuestos coloridos de un extracto o mezcla orgánica. Como adjetivo, tiene que separar los distintos componentes o mezclas. El primer uso registrado de la cromatografía en columna se le otorga al científico ruso Mikhail Schmidt, que trituró carbonato de sodio en un tubo y posteriormente agregó hojas de una planta verde homogeneizadas, seguidas de un solvente orgánico. Principios. Esta técnica es muy efectiva y por lo tanto se utiliza tanto a nivel de investigación como a nivel industrial. Este método puede variar de técnica en técnica, pero siempre se basa en el mismo principio, el cual nos dice que es: todos los sistemas de cromatografía contienen una fase estacionaria y una fase móvil. Pero bueno, ¿qué es una fase estacionaria y una fase móvil? Nos dice que la fase estacionaria es la fase o soporte donde ocurre la separación, por lo general permanece inmóvil para ser vehículo de procesos de separación. Y la fase móvil nos dice que es la fase que permite la migración de los componentes de la muestra a través de la fase estacionaria. Como ejemplo, en la cromatografía de papel, nuestra fase estacionaria sería el papel, ya que permanece inmóvil. Y en la fase móvil, nuestro ejemplo sería el alcohol, ya que este va a permitir la migración de los componentes de nuestra muestra. Clasificación. Las técnicas cromatográficas se clasifican a menudo indicando el estado físico de las dos fases utilizadas. Según esta clasificación, se utilizan las siguientes expresiones. A continuación se muestra una tabla sobre los tipos, en donde se clasifican por tipos de fases. Si nos damos cuenta, las divide en dos, en columna y en plana. En columna tenemos tipo de gases, líquida y fluidos supercríticos, y en plana tenemos capa fina en papel y la electroforesis. Bueno, en columna, en la cromatografía de gases, nos dice que es una técnica de separación que nos permite determinar los diferentes componentes de una muestra compleja formada por compuestos volátiles. Esa técnica utiliza como fase móvil un gas inerte que arrastra los diferentes componentes de la muestra a través de la columna cromatográfica, donde son separados por la combinación de diversos procesos de interacciones físicas y químicas. La cromatografía líquida es una técnica utilizada para separar los componentes individuales de una muestra. Esta separación se produce mediante las interacciones químicas o físicas de la muestra con las fases móvil y estacionaria. La cromatografía de fluidos supercríticos sirve para separar los compuestos no volátiles o inestables, que no pueden separarse con el gas o no se pueden detectar mediante cromatografía líquida de alta resolución. Este método de separación de mezclas se usa para analizar concentraciones de compuestos y moléculas de pesos elevados. La cromatografía plana generalmente se realiza sobre papel u otro material sólido. Suele llamarse en capa fina o en capa delgada porque la fase estacionaria recubre un soporte plano y rígido. Tenemos que en ella entra la capa fina en papel y la electroforesis. Y estos son los tipos en los que se divide la cromatografía. ¿Para qué se utiliza la cromatografía en papel? La cromatografía en papel se utiliza para separar líquidos o gases de diferentes componentes. El proceso de cromatografía tiene dos fases distintas, una llamada fase estacionaria y otra llamada fase móvil. La cromatografía en papel es parte de la fase estacionaria. En
la cromatografía en papel se utiliza papel absorbente especial para probar los elementos de una mezcla y para ayudar a determinar su pureza. Como primer paso, se utilizan tiras de papel filtro en las cuales vamos a pintar un círculo de diferente color con plumón de agua en cada una de las tiras de papel. El papel se suspende en un recipiente con una capa poco profunda de un disolvente, ya sea etanol o agua. Es importante que el nivel de disolvente esté por debajo de la línea con las manchas. Es recomendable tapar el recipiente. La razón para cubrir el recipiente es asegurarse de que la atmósfera esté saturada de vapor de disolvente. Saturar la atmósfera del recipiente con vapor del disolvente impide que él mismo se evapore al subir por el papel. A medida que el disolvente asciende lentamente por el papel, los componentes de las mezclas de tinta se desplazan a diferentes velocidades y las mezclas se separan en manchas de diferentes colores. Dependiendo de la afinidad de cada componente con la fase móvil o la fase estacionaria, estos avanzan con mayor o menor velocidad, permitiendo entonces separar la mezcla. El papel filtro actúa como fase estacionaria, que es la fase que no se mueve, y el disolvente actúa como fase móvil, que es la fase que se desplaza a través del papel para de esta manera asegurarnos qué pureza contiene la mezcla. En química analítica se suelen usar para identificar, separar y cuantificar compuestos de una mezcla, y es preciso saber que la mezcla tiene que ser no volátil, ya que puede dañar el mecanismo. En el sector industrial es más utilizado para los fármacos. HPLC es una reacción de separación de una mezcla de diversos componentes de una mezcla en fase estacionaria y en fase móvil. La fase estacionaria suelen ser disolventes con los que neutralizamos nuestras mezclas, como acetonitrilo, etanol, acetato de etilo, acetona, ácido isopropílico, diclometano. Y bueno, antes de iniciar con nuestro proceso es necesario purgar estos disolventes. En otras palabras, sería desgasificar los disolventes. Y la fase móvil se lleva a cabo en las bombas que ejercen presión hacia el cromatograma. También está compuesta por una zona de inyección, la cual consta de una jeringa, ya sea que se aplique de manera manual o automática. De manera automática se tiene una jeringa sin punta de una capacidad de 1 a 10 microlitros, y pues con ayuda de la presión de la fase móvil pasar a las columnas de HPLC. Tenemos que aclarar que existen dos tipos de cromatografía, una normal y una de reversa. La normal pasa por columnas de amino y cianino, y la de reversa por columnas de C, C2, C8 y C18, el C es carbono. En la fase normal del estado, la fase estacionaria será polar y la fase móvil será no apolar, ya que favorece la retención de compuestos polares y la elusión de compuestos no polares. Y la fase reversa es todo lo contrario. La fase estacionaria es apolar y la fase móvil es polar, lo que quiere decir que los compuestos no polares serán retenidos y los solutos polares serán eluidos. Las columnas se encuentran en un horno de 20 a 40 grados centígrados. Su longitud es de 5 a 30 centímetros. Dentro de ella se encuentra la fase estacionaria. En un punto tenemos que aclarar que nuestras muestras tienen una concentración, si nuestras muestras, tienen una concentración de masa o tienen impurezas, lo correcto es hacer una filtración con una columna llamada precolumna que se instala encima de la columna de HPLC, y también tiene que tener la misma fase estacionaria de la columna. Esto es para prolongar la duración de nuestro equipo. Y luego tenemos los detectores. Cabe aclarar que no existen
un detector universal. Estos son independientemente de lo que queramos detectar o cuantificar de nuestra mezcla. Algunos de ellos podemos considerarlos como el índice de refracción, detector de fluorescencia o el detector UV visible. Lectura de un cromatograma. Un cromatograma es el resultado después de una cromatografía. Es fácil distinguir que es un cromatograma gracias a una gráfica con picos. Cada pico representa la existencia de un componente. En un cromatograma hay diferentes parámetros de lo que significa cada cosa. Uno de ellos es el tiempo de retención. El tiempo de retención es el tiempo que un soluto permanece en la columna. Se mide desde el momento de la inyección hasta la elusión del máximo del pico y se representa como TR en la imagen hasta arriba. También está el tiempo muerto. El tiempo muerto requerido para eluir un soluto que no se retiene en la fase estacionaria. Representa el espacio vacío de la columna. El tiempo muerto se representa como TO en la gráfica y es el tiempo en el que el tiempo que hay desde el inicio del señal hasta que aparece un componente. Se llama muerto porque pues ahí no hay ningún pico, no hay nada. El tiempo de retención ajustado mide el tiempo que el componente permanece en fase estacionaria. Se obtiene restando el tiempo de retención del componente menos el tiempo muerto y se representa como TR apóstrofe. También está el ancho de la base. El ancho de la base es la porción de la línea base donde intersectan las tangentes al pico, tradicionalmente usado en el cálculo de la eficiencia del sistema, interpretado en la figura como WV. Y el ancho a la mitad de la altura, una medida más reproducible, adecuada para evaluar manualmente la eficiencia del sistema. Platos teóricos. Es representado como W 0.5 en la gráfica. Y pues se llama ancho a la mitad de la altura porque es el ancho de la base a la mitad de la altura, como pueden ver. Hola, buenas tardes. El día de hoy vamos a hablar de la cromatografía en papel. Esto consiste en la extracción de un compuesto de interés. Este método se utiliza en las farmacéuticas y en la química analítica con el fin de separar, identificar y cuantificar compuestos de una muestra de interés. Mi nombre es Isaac Pérez Alonso y les voy a presentar una pequeña experimentación de cromatografía. Es un método de separación. En este caso, nuestra muestra sería acelga. Lo que queremos obtener de la acelga son la clorofila y los carotenoides. Esto se va a obtener por el método de cromatografía, ya se los había dicho. Lo primero que hicimos fue macerar la acelga, como pueden ver aquí en esta parte. Ahora la disolveremos en alcohol etílico, que sería nuestro disolvente orgánico. Unos minutos para agregarle. Bueno, aquí ya agregamos nuestra acelga macerada en nuestro disolvente orgánico, el alcohol. Agitamos un poco para que se mezclen tanto el alcohol como las acelgas y así poder obtener una mezcla un poco más homogénea. Ahora vamos a pasar al filtrado. En este caso optamos por materiales pues reutilizables. En este caso nuestro papel filtro será una hoja de papel, como pueden ver en esta parte. Nuestro recipiente será una lata. Vamos a colocar esto acá. Agitaremos un poco. Baje todo. Aquí esperaremos un poquito para que se filtre. Esperamos un momentito. Ha pasado unos 5 minutos. Realizamos lo que fue de nuestra mezcla. Como podrán ver, va un poco lento. Moveremos un poco para que salga un poquito más rápido. Después de la filtración obtuvimos un poco de esto, que sería el extracto donde encontraremos la clorofila y los carotenoides. Aquí pueden ver este pequeño. Ahora, con un gotero, pues hubiéramos obtenido una gota. En este caso utilizaremos un lapicero para obtener pues, una gota de esta mezcla que hicimos. Ahora, con una gota de esto, la agregaremos en el papel. Podrán ver, ahí está. Primero esparciremos un poquito. Y ahora viene lo que sería la cromatografía.
Aquí el alcohol se escurrirá hacia arriba, bueno, subirá a la parte de arriba del papel, arrastrando los pigmentos de la selga. Ok, como podrán ver, está subiendo pero muy despacio, así que lo dejaremos unos 10 minutitos para ver cuánto subió. Como podrán ver, la pigmentación de las acelgas se corrió hacia arriba del papel por medio de... Ok, como podrán ver, nuestra fase estacionaria sería el papel, nuestra fase móvil sería el disolvente orgánico, en este caso sería el alcohol, y nuestra muestra pues serían las gotitas del extracto de acelga. Ok, como podrán ver, se corrió hacia arriba, lo que nos indica la tonalidad de la acelga, indicándonos así mismo que pues